Cierre sus ojos, vamos a orar. Pedir al Espíritu Santo que libere la palabra con revelación, fe, osadía, poder. Levanta su voz, quiere escucharte orando ahora. Active su espíritu, su fe, su voz. Señor, queremos liberar un espíritu de revelación, sabiduría y conocimiento espiritual. Declaramos poder, activación de poder sobre la vida de la iglesia, sobre la vida de los santos. Abre nuestros ojos, abre nuestra visión. Oh Dios, abre nuestro espíritu y libere tu palabra con fe, con vida, con poder. Engendre en nosotros la revelación de la redención en el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo, yo abro mi corazón y mi espíritu para conocer la revelación del Cordero de Dios y de la redención. Y yo abro Apocalipsis capítulo 5. ¿Verdad? Apocalipsis capítulo 5. Verso 1. Apocalipsis capítulo 5, verso de número 1. Gloria a Dios. Hemos hablado del trono de Dios y el libro sellado. Hoy estamos en el tercer domingo de la serie. Hablamos los últimos 2 domingos del capítulo 4 y hoy vamos a hablar y compartir el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Capítulo 5, verso 1. Vamos a proyectar. Ahí. Dice así. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Diga conmigo, libro escrito y 7 sellos. Ok. Verso 2. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Diga conmigo, león, que era un cordero que había sido sacrificado. Verso 7. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del trono. Cada uno tenía una arpa y copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste. Diga conmigo, con tu sangre compraste, redimiste. Yo sé que muchos escucharon hablar de esta palabrita redención. Y acá en el verso, ¿cuál verso estamos? 9. Cuando la Biblia dice que con tu sangre compraste, la palabra acá es la palabra redimiste para Dios, gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios.
y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones, y cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes y la iglesia y los santos y las células exclamaron. Y los ancianos no hay muchos hoy. ¿Dónde está mi suegra? ¿Se fue? Se postraron y adoraron. Aleluya. Wow. Semana pasada estuvimos hablando del capítulo 4, la visión del trono de Dios. Entonces, para recapitular, Juan tuvo una visión en el cielo, y Juan, cuando entró en el cielo, la palabra de Dios dice que él miró hacia adelante y había un trono en el cielo y había uno que estaba sentado sobre el trono. Alrededor del trono había 24 otros tronos y 24 ancianos que se sentaban sobre estos tronos. Y estos ancianos acá entonces se postran y colocan y entregan sus coronas a los pies de aquel que está sentado en el trono. Delante del trono habían 7 antorchas, que eran los 7 espíritus de Dios. Había también un mar de vidrio, que en la verdad era un mar de fuego. Y sobre el mar de fuego los vencedores cantaban el cántico de Moisés. Y el cántico de Moisés es la victoria del pueblo de Dios contra el diablo. Entonces este mar de vidrio en la verdad era el infierno, porque el pueblo de Dios cantaba la victoria sobre Faraón. Adelante de aquel que estaba sentado en el trono habían 4 seres vivientes. Y cada ser viviente tenía una cara distinta. Los 4 seres vivientes era en la verdad Cristo, una presentación de Cristo, y cada ser viviente tenía un aspecto que presentaba un aspecto de Cristo. El primer ser viviente era el león, que nos presenta el Cristo vencedor, rey. El segundo ser viviente era el toro o becerro, dependiendo de la traducción, que nos presenta un Cristo siervo. Después del tercer ser viviente había una cara de hombre, que nos presenta Cristo, hijo del hombre. Y el cuarto ser viviente era un águila volando, porque nos presenta Cristo, hijo de Dios. Esta fue la visión que hemos hablado de los últimos domingos. Pastor, yo no estuve acá. Bueno, anda a nuestro canal de YouTube y escuchar, porque es muy importante lo que hemos hablado y compartido, para que puedas estar con nosotros actualizado en la serie que estamos. Amén. Bueno, hoy partimos para el tercer domingo de esta serie, y hoy vamos a hablar del Cordero y el libro sellado. Diga conmigo: el Cordero y el libro sellado. Después que Juan tuvo toda la visión, la palabra de Dios dice que él miró al que estaba sentado en el trono, y aquel que estaba sentado en el trono tenía un libro, y este libro tenía 7 sellos. Y este libro estaba sellado por adelante y había algo escrito por todos los lados. Y Juan quería ver lo que estaba escrito, pero no podía, porque delante del trono de Dios no había nadie que era digno de romper los sellos. Entonces, uno de los 4 seres vivientes dijo: che, no llorás, porque el león, sí, el león puede romper los sellos. Y entonces había un león delante del trono. Cuando él miró, este león ya no era más un león, era un cordero. Y este cordero había sido sacrificado, era un cordero muerto. Y este cordero, por haber sido muerto, fue hallado digno de romper los sellos y de abrir el libro. Y cuando este cordero tomó el libro en las manos para romper los sellos, la Biblia dice que todos los que estaban alrededor del trono empezaron a alabarlo y decían que por
tu sangre o por su sangre, aquel cordero muerto había comprado gente de todas las razas, pueblos, lenguas y naciones. ¡Wow! Y aquí estamos, y acá estamos. Vamos a entender la visión. Vamos a comprender qué significa todo eso. Vamos a comprender por qué había un cordero delante del trono. Vamos a comprender por qué este que estaba delante del trono tenía en su mano un libro. ¿Qué libro es este? ¿De qué estamos hablando? Bueno, empezamos por el inicio. Verso 1 dice así: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. El rollo estaba escrito en la mano derecha, en la diestra de aquel que estaba sentado en el trono. Porque diestra en la Biblia nos habla de poder, de fuerza y de gobierno. Normalmente la mayoría de las personas tienen su mano más fuerte, la mano derecha. ¿Cuántos acá son diestros? Entonces normalmente los diestros son más bonitos, más lindos, ¿verdad? ¿Cuántos son diestros? A ver, aumentó, ¿eh? Aumentó. Pero, bueno, ¿cuántos acá no son diestros? No hay problema, hay chance para vos todavía. Aquel que estaba sentado en el trono tenía en sus manos, en su mano derecha, un libro, y ese libro estaba sellado. Mano derecha significa poder, autoridad y gobierno. Este libro estaba en la mano derecha porque aquel que estaba sentado en el trono gobernaba por medio de este libro. Entonces este libro es un libro muy importante, muy importante. Y este libro era en la verdad un Nuevo Testamento. Era un libro de un nuevo pacto. Era un libro y la historia de nuestras vidas. Todavía no vamos a romper los sellos hoy, pero en la próxima semana vamos a empezar a romper cada uno de los 7 sellos. Y mientras vamos rompiendo los sellos, vamos a ver que estos sellos, cada uno de ellos, dice respecto del final de nuestra historia. ¿Cómo será el final de nuestra historia? ¿Dónde nos encontraremos por la eternidad? ¿Qué este sello significa? No pierdan las escenas de los próximos capítulos. ¿Está bien? Pero hoy yo quiero hablar básicamente del cordero que había sido muerto y del libro sellado. Entonces, en el verso 6 dice que en el medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos había un cordero que había sido sacrificado. Interesante. El primer animal que Juan vio fue un león. Pero el león, aunque Cristo sea el león no estaba habilitado para romper el libro y para leer el libro, porque aquel que estaba sentado en el trono, aquel que estaba digno para abrir el libro era el cordero. El león no fue hallado digno para abrir el libro, sino el cordero. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque este libro que estaba en las manos era un testamento. Y nadie puede leer un testamento antes de que su testador muera. Los testamentos son leídos cuando su testador muere. El león vivo no podía abrir el libro, no podía romper los sellos, pero el cordero había sido muerto. Y este cordero muerto fue hallado digno. Por eso este cordero muerto es en la verdad un cordero vencedor, que venció por medio de su muerte. Yo sé que por ahí la muerte para unos puede ser derrota, pero para el cordero que estaba delante del trono, su muerte fue el motivo por lo cual él fue hallado digno de abrir y romper los sellos del libro. Ahora, este cordero vencedor está por toda la Biblia. Apocalipsis es simplemente la consumación y la conclusión. Pero siempre en toda la Biblia, cuando empezamos a leer la historia bíblica, cuando empezamos a conocer el contexto bíblico, vemos el cordero. El cordero está presente por todos los lados. Y la primera mención del cordero está en Génesis capítulo 3, verso 6. Abra su Biblia, por favor. O haga la proyección, por favor. Génesis capítulo 3, verso 6. Génesis capítulo 3, verso de número 6. Mira, dice así: la mujer
vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Verso 7. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Verso 11. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Y él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Verso 14. Dios el Señor dijo: entonces la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Vamos al verso 21, por favor. Entonces Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Mira, este capítulo 3 no dice al respecto del Cordero. No está escrito nada del Cordero, pero el Cordero está acá. ¿Por qué está acá? Simple. Cuando Dios creó el hombre y la mujer, Dios estableció la primera ley del universo. ¿Cuál era la primera ley del universo? No pueden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pueden comer de todos los árboles, pero de este árbol no coman. ¿Y qué hicieron los dos? Comieron. Y por eso pecaron. Cuando hay pecado, cuando el pecado entra en la vida del hombre, la primera reacción que el hombre tiene es sentirse avergonzado y desnudo. Porque dentro de cada hombre existe algo que se llama conciencia. Y su conciencia te acusa siempre que hay pecado. Siempre que cometiste un pecado en toda tu historia, tu conciencia se levanta para acusarte y el pecado siempre va a generar acusación, vergüenza y desnudez. Eso genera el pecado. Siempre fue así en toda la historia. Y cuando el hombre pecó, él se sintió completamente desnudo, avergonzado delante de Dios e incapaz de estar delante de Dios porque él tuvo miedo de Dios. Es una otra consecuencia del pecado. El hombre estaba delante de Dios y tuvo miedo. ¿Y qué hicieron? Tejieron una ropa, pero la ropa que tejieron fue con hojas de higuera, con hojas del árbol. Cuando Dios miró y vio que estaban desnudos, ¿sabe qué el Señor hizo? El Señor ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Mira, este año celebramos 500 años de la reforma de la iglesia. Amén. Martín Lutero, el padre que reformó la iglesia, cuenta en su historia que un día él estaba con tanta acusación del pecado, tanta acusación, y él intentaba hacer muchas cosas para intentar salvarse de sus acusaciones. Él intentaba ser un buen hombre, intentaba lastimarse para poder recibir perdón de sus pecados. Y un día estaba yendo a su universidad porque era un universitario de derecho y se tornó fue un célebre estudiante, un célebre alumno, un brillante alumno de derecho. Y cuando estaba yendo a su universidad, un día, la historia cuenta que hubo una gran tormenta cerca de él. Y la tormenta estaba muy fuerte, y llovía y la tormenta. Y entonces cayó un rayo cerca. Y este rayo que vino cayó sobre un árbol. Y este árbol explotó y empezó a
a tener mucho humo y fuego. Cuando él miró lo que estaba pasando, la historia cuenta que él pensó: wow, todo eso está pasando porque Dios quiere me castigar. Dios está intentando castigarme. Y por todos los lados había fuego, tormenta, fuego, tormenta, fuego, tormenta. Y Lutero entonces hizo una promesa, se arrodilló y dijo: Señor, si me salvas hoy, te prometo, me tornaré un monje. Él consiguió mantenerse vivo. En el otro día entonces dijo a su familia: hice una promesa. ¿Cuál promesa? Tengo que tornarme un monje para ver de alguna manera si Dios perdona mis pecados. Entró en el monasterio y sus padres en la fe supuestamente le dijeron: tenés que lastimarse, salir a buscar limosna para que Dios perdone sus pecados. Y entonces todos los días despertaba por la mañana. ¿Sabe qué hacía? Iba a lavar los pisos, iba a lavar los baños, iba a lavar las celdas donde estaban todos los seminaristas. Mucho trabajo. Él salía de casa en casa, golpeando las puertas y pidiéndoles limosna para poder sustentar el monasterio. ¿Y qué pasaba? Cuanto más él se lastimaba, más acusado estaba, y nada podía perdonar sus pecados y su conciencia estaba acusada todo el tiempo. Hasta que un día él empezó a confesar sus pecados a los padres. Y la historia cuenta que a veces él pasaba 4, 5, 6 horas confesando sus pecados, todas las semanas, una vez por semana. Los padres ya no soportaban más. Cuando era el turno de Lutero confesar los pecados, los padres, ¿cómo? ¿Quién va a escuchar? Y él confesaba. Y cuanto más confesaba los pecados, más acusado estaba. ¿Sabe por qué? Porque Lutero estaba tejiendo hoja de higuera. Hermanos, a veces, cuando queremos aplacar nuestra conciencia, sanar nuestra conciencia, muchas veces tejemos hojas de higuera. ¿De qué manera, pastor? Sim, seguramente já existe esto. Voy a vencer este pecado, voy a vencer eso. Ok. Pecaste de nuevo. Señor, te lo prometo, nunca más vuelvo a pecar. Una semana. La próxima vez, está bien, pecaste. Señor, ahora a ver, ¿qué puedo hacer? Ya sé. Yo conocí un chico que hizo una promesa. Cada día que pecaba, hacía un día de ayuno. Hubo un mes que él ayunó todos los días. ¿Por qué? Tejiendo hojas de higuera. Hay una desnudez, hay la culpa, hay la acusación. Tenemos que hacer alguna cosa. Entonces viene el miedo de Dios. ¿Sabe por qué esta ciudad y este país es incrédulo? Otro día alguien me comentaba: pastor, la gente acá es muy incrédula. ¿Sabe por qué? Porque todavía no conocen el Cordero. Este Dios de las religiones, los dioses de las religiones, son dioses muy malos. Son dioses muy malos. Y la gente tiene miedo de estos dioses. ¿Por qué? Porque nada de lo que se puede hacer puede aplacar la ira de los dioses. Porque para ser como Dios hay que ser perfecto. Es imposible cumplir toda la justicia. Y los hombres están intentando a todo momento coser, tejer ropas para intentar aplacar la ira de Dios. Hay una religión que dice lo siguiente: si vivís mal, tendrás en la próxima vida la oportunidad de vivir bien. Ahí volvés a la tierra para hacer buenas obras. Y en la próxima oportunidad, si te vas mal, tendrás otra oportunidad. ¿Cuál es el problema de esta enseñanza? Gente intentando coser ropa, gente intentando cubrir su desnudez. Y no hay nada que puedas hacer para cubrir tu desnudez. ¿Cuántos me comprenden? ¿Cuántos están conmigo?
¿Qué Dios hizo entonces? Dios rompió la ropa. Dios rompió completamente la ropa. Y la Biblia dice que Dios hizo ropa de pieles. Dios hizo una ropa de piel. Ahora, ¿cuál animal murió? La Biblia no dice acá. Pero seguramente, ¿sabe cuál fue el animal que murió acá? Un cordero. Y Dios desde el inicio está enseñando algo. Siempre que hubiera pecado, el cordero muere. ¿Cuántos me comprenden? Pecaste, matas un cordero. ¿Por qué? Porque tu obra, las hojas de higuera, las hojas de paja, tus buenas obras, tus intentativas de agradar a Dios, no pueden cubrir tus pecados. Pero el propio Dios, el propio Señor hizo, y Él hizo ropas para nosotros. Entonces nosotros no estamos más desnudos delante de Dios. No hay motivo más de estar con miedo de nuestra vergüenza. ¿Por qué? Porque el Señor hizo una ropa, y esta ropa es la piel del cordero. Por eso que cuando Juan está delante del trono, el animal que él miró que estaba muerto era cordero. ¿Por qué el cordero murió? El cordero murió para quitar el pecado del mundo. Digan amén. ¿Sabe cuál es el problema del mundo? Pecado. Otro día fui a entregar las llaves de mi departamento antiguo, estoy mudándome. Y la propietaria me presentó su esposo, su señor. Y cuando estábamos bajando por el ascensor, ella me contó algo. Me dijo: che, mira, necesito de ayuda. ¿En serio? Sí, ¿qué pasa? No, ¿viste mi esposo? Sí, ¿qué tiene él? Está enfermo, tiene cáncer. Y ella es médica. Es una médica. Tiene cáncer. Ah, tiene cáncer, entonces vamos a orar por él. Y ella me dijo: el problema es que fumó durante toda su vida. ¿Sabe cuál es el problema del pecado? El pecado nos genera algo que merecemos. Él tiene cáncer, podemos hasta orar, pero si muere, él merece. ¿Cuántos me comprenden? Él merece. Vamos a orar con fe para que sea sanado. Podemos orar, pero él merece. El problema del hombre se llama pecado. El pecado siempre avergonza-nos. Siempre. Si miras tu historia antes de tu conversión, mostrame tu historia. ¿Sabe qué te muestro? Una historia de vergüenza. Porque no hay gloria en una historia de pecado. No hay gloria en nuestro pasado. Pablo dice en Romanos que nuestra vida en el pasado, cuando éramos esclavos del pecado, era una vida de vergüenza. Todo pecador está lleno de acusación, está lleno de vergüenza y está lleno de miedo de Dios, porque el pecado les presenta su indignidad, su incapacidad. Entonces el Señor dice: che, mira, aunque haya pecado, aunque haya el pecado en tu vida, aunque hayas cometido pecado, aunque hayas pecado que no conseguís vencer, el cordero ya fue inmolado, el cordero ya fue crucificado, el cordero ya fue muerto. Entonces tu pecado ya está cubierto. Otro día me preguntaron: pastor, ustedes acá en la vida enseñan la justificación por la fe. Bueno, nosotros de la vida no, toda la Biblia y todos los hombres de Dios en la historia enseñan la justificación por la fe. No es gloria nuestra, no es de nosotros, es historia de la iglesia. Todos enseñan justificación por la fe. La Biblia enseña justificación por la fe. Pero entonces, ¿significa que nosotros no pecamos más? No, no significa que nosotros no pecamos más. Significa que hay un cordero que murió para perdonar los pecados. Entonces, aunque pequemos, aunque los hombres pecaran en el inicio, este cordero muerto cubrió nuestros pecados y nuestra desnudez. Ahora no hay más necesidad de vergüenza, no hay más necesidad de miedo delante de Dios. Estamos cerca del bautismo. ¿Sabe por qué mucha gente no
no se bautiza porque se sienten indignos. La frase que más escucho como pastor cuando llegamos en el bautismo es: pastor, yo no merezco bautizar, no estoy listo para bautizar, no llegó mi hora para bautizar. ¿Por qué? Porque hay fallas en mi vida, necesito mudarme más, necesito estar más listo. Espera, estás tejiendo hojas de higuera. ¿Sabe cuándo estarás listo para bautizarte? Nunca. Porque no depende de lo que tejís vos. Depende del Cordero que fue inmolado y que está delante del trono. Digan amén. Seguimos. Abraham y el Cordero. Los hermanos saben de la historia. Nuestro tiempo ya está bien adelantado. No tengo tiempo para leer todo el texto. Pero los hermanos saben de la historia de Abraham, que Dios pidió para que sacrificase a su hijo Isaac. Cuando estaban subiendo al monte donde Isaac supuestamente sería sacrificado, Isaac, el hijo, preguntó al padre: papá, tenemos acá el cuchillo, tenemos el fuego, tenemos el altar. ¿Dónde está el cordero? Y Abraham dijo a su hijo algo muy interesante. Dios había pedido a Abraham: suba al monte y sacrifique a tu hijo, tu único hijo. El Señor nunca dijo a Abraham que habría un cordero, nunca. El Señor nunca dijo que Isaac no iba a morir, nunca. Abraham no sabía que era simplemente una prueba. Cuando él llegó delante, hermanos, imagínate esta escena. Imagínate eso. El hijito Isaac, tal vez de la edad de Christopher. Imagínate, Dante, vos y Christopher. Tomás el cuchillo en su mano y él empieza a percibir algo. Hay algo raro acá. Vamos a sacrificar. Pero, papá, hay algo raro en este sacrificio. ¿Qué pasa, hijo? Mira, hay todo acá, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham hace una proclamación impresionante. Abraham no sabía que estaba proclamando, o sabía, no sé. Pero Abraham hace una profecía de las más lindas. Abraham respondió: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Mira, esta profecía no estaba diciendo simplemente de un cordero que iba a ser sacrificado en aquel momento. Abraham estaba diciendo: hay un cordero que Dios proveerá para quitar el pecado del mundo. Hay un cordero y este cordero vendrá. Y en Juan, pasa, por favor, puedes seguir. Pasa. Ahí. No, volver. Y en Juan, capítulo 1, verso 29. Juan estaba en el Jordán. Estaba bautizando a las personas. Y Jesús se acercó para bautizarse. Cuando Jesús se acercó de Juan, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tiene al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Abraham dijo y proclamó: hijo, Dios proveerá el Cordero. El Cordero Dios proveerá. Y cuando Jesús se presenta delante de Juan, encarnado en carne como hombre, Juan le miró y dijo: el cordero que fue sacrificado en Génesis, que cubrió el pecado, el cordero proclamado por Abraham cuando fue a sacrificar su hijo Isaac, no es un animal de piel, no es un animal de 4 patas. Hay un cordero que es de Dios. Hay un cordero que tiene poder no solamente de cubrir el pecado, de cubrir.
Porque aquel animal en Génesis tenía el poder de cubrir el pecado. Este, Jesús, tiene poder de quitar el pecado del mundo. Digan amén. Una vez me preguntaron, pastor, entonces todos nuestros pecados ya están perdonados, hasta los pecados futuros. Es una pregunta interesante. Mira, cuando Jesús quitó el pecado, todos los pecados eran futuros. ¿Sí o no? Cuando Jesús quitó, mira, Jesús no borró el pecado, Jesús no cubrió el pecado, Jesús, hola, Jesús quitó ¿qué? El pecado del mundo. ¿Sabe qué significa eso? Significa que en esta noche estoy proclamando las buenas nuevas para una generación que tiene sus pecados quitados. No significa que no cometemos pecado às vezes. Significa que aunque pequemos, el Cordero ya fue muerto. El Cordero ya fue muerto. Che, mira, acá. Echa la acusación afuera. Toda la acusación, todo el pasado, toda condenación. No estoy listo para con eso. Estoy más o menos, mi fe está debilitada. Olvídate. Hay un Cordero muerto. Y este Cordero muerto está delante del trono. Y este Cordero resolvió el problema del pecado. Si este Cordero resolvió el problema del pecado, no hay acusación, no hay miedo, no hay vergüenza. Por eso podemos levantar nuestras manos con autoridad y declarar: ya no soy más esclavo del miedo. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy más esclavo del miedo. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Ya no soy más esclavo del miedo. Yo soy hijo. ¿Por qué? Porque el Cordero vencedor resolvió el problema del pecado. Y más, el Cordero vencedor fue hallado digno de romper los sellos. Y quiero finalizar hablando de este libro. ¿Qué era este libro? Este libro sellado es la historia 3. Vamos. 1, 2, 3 el próximo. Ahí, Rodolfo, está cada vez más. Ya conoces el 3, ¿eh? El libro sellado es la historia de la redención. Diga conmigo, redención. ¿Qué significa redención? Redención significa comprar de nuevo. Comprar de nuevo. La palabra redención significa comprar de vuelta. Cuando perdes algo que es tuyo y podés comprar de vuelta, vos estás redimiendo lo que fue perdido. La historia del libro, del rollo, es la historia de la redención. Es la historia de cómo el Cordero compró para sí pueblos de todas, gente de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las lenguas y de todas naciones. Yo quiero finalizar contándote una historia que está en Levítico capítulo 25, verso 47. ¿Puedes colocar? Levítico capítulo 25, verso 47.
La Biblia puedes proyectar. Levítico 25:47. Levítico capítulo 25, verso 47. Ahí está. Yo quiero finalizar nuestro culto hoy hablando de la historia del mercado de esclavos. ¿Está bien? Diga conmigo, mercado de esclavos. Verso 47 dice: si un extranjero o un residente transitorio entre ustedes se enriquece y uno de tus compatriotas se empobrece y tiene que venderse a un extranjero o a un familiar de este extranjero, verso siguiente, no perderá su derecho de ser rescatado después de haberse vendido. Podrá rescatarlo cualquiera de sus parientes. Diga, parientes. Un tío, un primo, cualquier otro de sus parientes. Y si llegara a prosperar, él mismo podrá pagar su rescate. Verso 50. Ok, ya está. Mira, la historia de Israel había una cosa que se llama mercado de esclavos. ¿Qué es el mercado de esclavos? ¿Puede volver a subir el slide de nuevo, por favor? En aquel tiempo, si uno se empobrecía y no tenía capacidad de pagar sus deudas, ¿sabe qué pasaba? Se tornaba esclavo de aquel que era su credor. Por ejemplo, todos los meses tenés que pagar el alquiler, algunos al menos. Imagínate si llegas a empobrecer y tu inmobiliaria te dice: che, mira, si no pagas tu alquiler al día, tendrás una deuda. Y si esta deuda llegara al segundo o tercer mes, tenemos que ejecutar la ley. La ley dice que si no podés pagar, tornate esclavo. Y así pasaba. Muchos que se empobrecían, que no podían pagar sus deudas, se tornaban esclavos. Ahora, un esclavo no perdía el derecho de ser rescatado. Podría ser rescatado. Pero, ¿cómo? Había la necesidad de un pariente cercano, muy rico, porque era muy caro comprar un esclavo. Esclavos no eran baratos. Un pariente cercano llegaba al mercado de esclavos y decía: yo quiero comprarle. Y pagaba un alto precio para poder comprar su pariente de nuevo y darle libertad. Hay un mercado de esclavos. Puede pasar. ¿Vamos? Seguimos. Todos nosotros nos tornamos esclavos por el pecado. El pecado nos esclavizó. Romanos dice que cuando éramos pecadores nos tornamos esclavos del pecado. El pecado te robó tu dignidad, robó tu alegría, robó tu esperanza, robó tu fe, robó tu familia. El pecado robó a veces tu esposo, tu esposa. El pecado robó tus hijos. El pecado robó tu prosperidad. El pecado robó tus sueños. El pecado siempre nos roba. Y por eso todos, indistintamente, nos tornamos esclavos. ¿Sabe cuál es el problema de los hombres? Son esclavos y no saben. Otro día, estaba en un Uber y siempre que pasamos al frente de la Iglesia Universal en Corrientes, siempre dicen algo, todas las veces. Y me preguntó, y me dijo él: mira, acá están muchos compatriotas tuyos. Ahí le pregunté: ¿los pastores o los hermanos? Y los pastores. ¿Y quiénes son las personas que congregan ahí? Y él me dijo: argentinos, pero argentinos pobres. ¿Por qué? Porque los ricos no necesitan de fe. No importa si sos pobre o si sos rico. Sos esclavo.
todos son esclavos. Porque el pecado nos hizo pobres y nos esclavizó. No hay dignidad en ser esclavo. No hay ninguna dignidad en ser esclavo. No hay alegría en ser esclavo. Nunca vas a ver un esclavo diciendo, che, soy esclavo. Nunca vas a hacer CBC para entrar en la esclavitud, para ser esclavo de un amo. Nunca. Nunca vas a entregar tus currículos para ver si hay una posibilidad de ser esclavo de alguien. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la dignidad de un esclavo? Un esclavo no tiene voluntad propia. Un esclavo no tiene alegría. Un esclavo no tiene dignidad. Todos los pecadores son indignos. Perdieron su dignidad. ¿Cuál es el problema? El esclavo es pobre. No tiene condición de pagar para ser suelto. Hay necesidad de que un pariente cercano rico venga y compre por nuestra libertad. ¿Sabe qué pasó? Un día, un hermano nuestro, muy rico, riquísimo, vino a este mundo en la panza de una mujer, simples. Hace más o menos 2000 años. Un hermano nació muy rico. Y él tomó toda su riqueza y entregó en la cruz. Entregó toda su riqueza. ¿Sabe por qué? Para comprar los esclavos. El hermano Jesús nos rescató con precio de sangre. Un día, vos estabas en su vida, caminando por ahí, sin dirección, sin rumbo, sin alegría, sin voluntad. Tal vez sentadito al fondo de la celda. Y entonces, el mercador, el dueño de los esclavos, abrió la celda. Y junto con él estaba alguien. Y ese que estaba junto con él dijo, mira, yo voy a elegir acá algunos porque quiero comprarlos. Y vos estabas en tu vida, al fondo de la celda, sin dignidad, sin esperanza, sin fe. Y aquel que estaba con toda la plata en las manos dijo, che, vos, ahí. Y tú lo miraste, pensaste que estaba hablando con otro. ¿Será que está hablando con este otro esclavo acá? No. Vos. Yo, Señor. Sí, vos. Venís. Porque el precio por tu libertad ya fue pagado. Esta ciudad es un gran mercado de esclavos. Tenemos un hermano rico que está caminando en el mercado de esclavos. Y este hermano rico ya pagó el precio. ¿Y sabe lo que ese hermano rico está haciendo? Simplesmente eligiendo, vení vos. Cada uno de nosotros que estamos acá, un día fuimos esclavos y fuiste elegido. A veces veo a algunos hermanos tan tristes, cabizbajos, por situaciones específicas que pasan en la vida. No te entristezcas. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un hermano que ya nos compró. Ya fuimos comprados por precio. ¿Y sabe lo que es más lindo de la historia de este hermano Jesús? Es que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Aleluya. Oh, imagínate. De esclavos y esclavas
para reyes. Nunca hubo y no habrá jamás un proyecto tan desafiador en la historia. Porque el Señor no está llamando nobles para ser reyes. El Señor está llamando esclavos. Y hoy, la oportunidad que tenemos para vivir, estamos siendo entrenados. ¿Para qué? Para ser príncipes de Dios. Para ser princesas del Señor. Hay muchos hermanos y hermanas que andan por ahí como si fuera un esclavo todavía. No son más. No hay más esclavitud, porque fuimos llamados de esclavos a príncipes. Esa es nuestra historia. Príncipes de Dios, princesas de Dios, príncipes y princesas, amados y elegidos. ¿Sabe por qué esta ciudad es tan incrédula? Porque ellos no conocen el Evangelio, conocen la religión. Necesitan oír el Evangelio. Necesitan escuchar el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque honestamente, ¿cuál esclavo elegiría continuar siendo esclavo? ¿Qué es mejor, ser esclavo o ser príncipe? ¿Cuántos quieren ser esclavos? ¿Y cuántos quieren ser esclavos? Para chequear si están atentos. Ahora, ¿cuántos quieren ser príncipes de Dios? ¿Sabe por qué hay tanta incredulidad? Porque están predicando religión. No están predicando el Evangelio. Porque no hay sabiduría ninguna en preferir ser esclavo que príncipe. Levántese, príncipes y princesas de Dios. Aleluya. Abriste el mar para pasar. Me revelaste tu amor. Me rescataste para poder cantar. Yo soy hijo de Dios. Sí, abriste